Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodísticos de aquellos temas que son relevantes para nuestra comunidad. Hoy vamos a abordar un tema pues, que ha llamado mucho la atención, porque se trata de un tema muy sensible que tiene que ver justamente pues, con la salud. Y ustedes saben que la semana pasada se realizaron en 22 entidades federativas, 22 estados de la República, una movilización a convocatoria de un movimiento que en las redes se conoció como Yo Soy 17. Esto en referencia a la orden de aprehensión que se libró en contra de 16 médicos en el estado de Jalisco, concretamente en Guadalajara, a los que se les acusa de negligencia médica que llevó presuntamente a la muerte de un paciente, de un joven paciente. Su padre abogado interpuso una demanda, se le dio cauce penal y esto generó una reacción en el ámbito del gremio de médicos, de los médicos del país, y a través de las redes sociales convocaron a una movilización. Paralelamente, y puede decirse en contraparte, también hubo una movilización aquí en Chihuahua, específicamente, de familiares de pacientes que se consideraron afectados por malas prácticas médicas y ellos también se manifestaron. Entonces es un tema que creo que es relevante y para abordarlo me permití invitar al doctor Marco Antonio Pizarro Chávez, es mi hermano desde luego, pero no lo invité porque sea mi hermano, sino porque tiene una larga trayectoria en el servicio, precisamente en la medicina social. Él es médico familiar, es egresado aquí de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Chihuahua, realizó sus prácticas médicas en IPS-Coplamar, estuvo a cargo de este programa que se inició en el 2009, ¿no? Sí, digo, exactamente. Sí, ¿verdad? Sí. No, en 1999. Y se desempeñó durante los últimos 16 años de su labor profesional como jefe delegacional del Servicio de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano de Seguro Social aquí en Chihuahua. Bienvenido, hermano. Muy amable, muchas gracias y buenas noches. Yo quisiera empezar porque dimensionáramos el tamaño de... No sorprendió, vamos a decirlo así, no había esa expectativa. Pensaron que esto iba a quedar simplemente en un litigio entre los directamente afectados. Pero reaccionó el gremio médico, reaccionaron los médicos y la extensión de la protesta pues fue significativa, ¿no? ¿Cuál es tu punto de vista de entrada? Es muy preocupante verdaderamente que se estén polarizando las situaciones entre los usuarios de los servicios de salud y los prestadores de estos servicios. Y es importante conocer qué es lo que está originando el problema. Efectivamente, toda prestación médica no está sujeta de riesgos. La complejidad del acto médico cada vez es mayor. Las demandas de atención se incrementan, la transición epidemiológica y la transición demográfica han condicionado que haya una saturación de los servicios médicos, que los problemas sean cada vez de una resolución más complicada, que se requieran más insumos para la salud, que se requiera de una tecnología médica ad hoc para precisar diagnósticos y para afinar tratamientos. En fin, hay una serie de circunstancias que están alrededor de esto. La realidad es que también es muy lamentable que una relación que debe estar mediada por la confianza, por el respeto, por la certidumbre, esté ahorita tan polarizada que podemos percatarnos de que hay desconfianza tanto de usuarios como de prestadores de servicios. Y es muy lamentable porque esto es fundamental en el acto médico. El problema en el que está involucrado un hospital de alta resolución y de alto nivel resolutivo, que es el Centro Médico de Occidente en Guadalajara, Jalisco,
Es un centro médico que tiene labores de investigación, que realiza labores de docencia, de formación de cuadros médicos. De ahí egresan muchos médicos pediatras. Entonces, de entrada, es una institución seria, es una institución de salud que tiene prestigio. Y de entrada sería muy lamentable, con ligereza, asumir que se practica una mala medicina o que se practica una medicina negligente. ¿Cómo podríamos definir? Porque creo que esto que estás tocando es muy importante. Un caso de negligencia. Toda actividad profesional está sujeta al error humano, porque pues somos seres humanos, nos equivocamos, pero cuando se habla de negligencia médica, en este caso de una práctica de esta naturaleza, ¿de qué estamos hablando para situar a nuestros televidentes en qué circunstancias? Porque algunos pueden decir, bueno, negligencia equivale a dolo, se hizo con ese propósito, una falla, una falta de preparación. ¿A qué nos estamos refiriendo con negligencia? Estamos hablando de que la realización del acto médico puede caer en omisión o en comisión de actos no convenientes y que puedan tener una repercusión en la salud del paciente. Podríamos decir, no hacer lo que se debe hacer lo que no se debe hacer menos de lo que se debe hacer, o bien postergar lo que se debe hacer. Un cirujano que opera a un paciente y que no sigue su evolución posoperatoria está siendo omiso del cuidado que reclama el paciente hasta su alta. El negarse a atender a un paciente es un acto negligente. El no acudir al llamado del personal de enfermería y demás porque un paciente está complicando su estado de salud en un servicio de urgencias, por ejemplo, y no atenderlo es un acto de negligencia. Entonces, la comisión u omisión que no se ajusta a los preceptos médicos, científicos, éticos, legales, está configurando una mala práctica médica, o mala praxis también se llama, por esta negligencia. ¿Sí? Y estas 4 variables que mencionaste, o factores, pues yo creo que de ahí se deduce otra cuestión. No se puede juzgar una buena o mala práctica desde el punto de vista de lo que creo que fue, porque esto demanda una investigación puntual, profesional, para ver si se incurrió en esas variables que tú señalaste. Si no se hizo lo que se tenía que hacer, se hizo de más lo que se tenía. Todas estas variables que tú planteaste, pues deben ser documentadas, ¿no? Porque no puede ser nada más así de que porque yo consideré, incluso es válido y sabemos que la pérdida de un ser querido genera una situación emocional, psicológica, es traumático. Y en esa situación, bueno, se busca, se empieza reclamando a Dios y se termina reclamando al médico, ¿verdad? Porque finalmente así es, ¿verdad? ¿Por qué tú permitiste esto? Y luego buscas a quién culpabilizar de esta situación. Es interesante lo que estás planteando. Mira, en la percepción del usuario... Vamos a una pausa si quieres y regresamos con este tema, ¿sí? Regresamos de inmediato. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí, nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior, he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas, escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua, y con él, el de mi universidad.
Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor, florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. En el segmento anterior nos quedamos en describir en qué circunstancias o bajo qué factores se puede hablar de una negligencia médica. Así es. Entonces, ibas a Sí, hacer una... yo quiero puntualizar algunas situaciones que considero que para los televidentes deben ser relevantes. La actuación médica no tiene otro propósito que la salud del paciente. La actuación médica se sustenta en 3 principios fundamentales. Los principios científicos, que es realizar una práctica médica de acuerdo a los cánones científicos, a la actualización de la ciencia médica y aplicarlos. A esto le llamamos realizar una medicina basada en la evidencia, no en la experiencia, no en el sentir, sino que soporte una evidencia científica que sea incuestionable. Ese es un principio fundamental. Claro, fundamental. Otro principio del acto médico, de la actuación médica, debe estar sustentado, soportado en los principios éticos. La beneficencia por sobre todas las cosas, no maleficencia. Desde el juramento de Hipócrates se dice lo primero es no hacer daño, y esto debe orientar la práctica médica. El principio del respeto, de la autonomía de los pacientes, de su dignidad, es fundamental y consustancial, es básico en la actuación médica. Y hay otro principio o base que soporte el actuar correcto del médico, que son los principios legales. El derecho a la salud es un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4. Hay una Ley General de Salud. Existen normas oficiales mexicanas en donde participa tanto las instituciones de salud del sector privado como público, las organizaciones y colegios médicos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el comité, el CONAMED, que es la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, en fin, las escuelas, las universidades, y todos ellos configuran conceptos técnico-médicos que deben ser de observancia obligatoria, tanto en el sector privado como en el sector público. Le llamamos las normas oficiales mexicanas. Hay una norma oficial mexicana que establece los criterios diagnósticos, terapéuticos, pronósticos del embarazo, de la salud reproductiva, de la diabetes mellitus, de la hipertensión arterial, en fin, son conceptos que están consensuados y que están apegados a criterios científicos. Que son, digamos, protocolos, para decirlo de esa manera, protocolos de la práctica médica en cada ámbito específico, guían el actuar, que deben guiar el actuar. Y que deben ser de observancia obligatoria. Por supuesto que hay guías de práctica clínica para los padecimientos en el espectro epidemiológico del país que deben ser observados, seguidos, y que conducen las decisiones médicas. Protocolos de atención médica. Entonces, este es el aspecto de carácter legal que debe ser observado. ¿Qué sucede cuando nosotros estamos hablando de una mala práctica médica? ¿Qué configura una mala práctica médica? Pues configura la impericia. ¿Qué es la impericia en el quehacer médico? Pues la inexperiencia, la falta de capacidad para la resolución del problema de salud con el que se enfrenta, la habilidad limitada, la destreza limitada, que puede conducir inclusive a actos temerarios, porque no se tiene el soporte científico, ético, para actuar correctamente. Impericia es una causa de mala praxis.
La negligencia, como lo explicaba ahorita, que es la comisión o omisión del actuar médico. Lo que se debió hacer, no se hizo, ya lo explicaba. Pero también hay una práctica médica muy peligrosa, porque hace a un lado todo el precepto ético y el precepto legal, que es el dolo, la práctica médica dolosa. Cuando yo ingreso a un paciente a estudios, porque me interesa más recuperar cobros por esa acción, cuando lo puedo estudiar y tratar ambulatoriamente, es un ingreso a un hospital innecesario, injustificado. Y si le voy a cobrar dinero, pues voy a tener más dinero por gastos de hospitalización. Perdona que te interrumpa, pero aquí ya se dio un caso de esa naturaleza, y hay una de, no sé si se está investigando, supuestamente el sector salud aquí en el estado lo está investigando, de un doctor del hospital general que lo acusaron de que sin consulta previa con el paciente estaba haciendo exámenes, prácticas médicas, de experimentos, experimentando medicamentos, etcétera, por el cual él obtenía un beneficio económico. Ese es el dolo. Ese es el dolo, es un ejemplo muy concreto la estafa, el timo, configuran lo que es una práctica médica delictiva, en la que hay la intención de obtener una ganancia, de estafar al derecho al paciente. A ver, porque creo que estos ejemplos le ilustran mucho a nuestra audiencia de estos casos. Puede considerarse un dolo también. Si yo llevo un familiar a un hospital, que esto ocurre muy frecuente en el ámbito de la medicina privada, ellos saben que ese paciente no puede ser sanado, voy a decirlo así de esa manera, que va en condiciones deplorables, que está prácticamente agonizando, y sin embargo te lo aceptan, te lo hospitalizan. Estoy poniendo yo este ejemplo porque me lo dijo un señor hace poquito, ¿verdad? Yo llevé a mi hermana, iba entubada, iba en estado de coma, me dijeron que si había posibilidades de recuperarla, la mantuvieron 4 días hospitalizada, no voy a decir el nombre del hospital, y le salió en 400,000 pesos los 4 días, 100,000 pesos, y después le dijeron, no, pues es que ya no se pudo hacer nada. Esa es una práctica médica delictiva. ¿Verdad? Totalmente. Completamente. Porque estás creando una expectativa falsa, ¿sí?, en un paciente cuando sabes que es irrecuperable. Y estás internándolo y ofreciéndole servicios hospitalarios a sabiendas de que no vas a poder incidir en la resolución del problema de salud. Es el enfermo terminal. Y aquí entra, por ejemplo, el concepto de la muerte digna. Es cierto que son pocas las cosas que le puedes ofrecer a un paciente, que lo aíslas de su núcleo familiar, que lo intubas y le pones tubos por todos lados, y que lo sustraes de la posibilidad que tiene hasta de despedirse de sus familiares, de convivir con sus familiares, a sabiendas de que es irrecuperable. Entonces sería una hospitalización innecesaria. Y si lo haces con propósitos de beneficio económico, pues es hasta un acto delictivo, para acabar pronto, ¿no? Entonces hay que observar muy bien eso. Todo lo que se salga de las bases científicas actualizadas, con evidencia, lo que no se practique tomando como guía los factores éticos y no se apegue a las normas y procedimientos, a la ley, entra en esa categoría. Entonces ya es dolo, ya es... Y ahí se deriva la responsabilidad médica. Simple y sencillamente una mala práctica médica por desidia, por negligencia o con dolo, tiene una responsabilidad específicamente médica, que puede derivarse a una responsabilidad de carácter penal, de carácter administrativo o de carácter civil. Ya dependerá de qué curso tomen las cosas. Por ejemplo, en este caso, para retomar lo de Guadalajara, este caso previamente, no sé si tengas esa información, ¿se ventiló en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico? ¿Hubo un dictamen por parte, porque yo supongo que es el órgano especializado, que puede, con conocimiento de causa,
analizar, ¿verdad?, si se incurrió o no en esa práctica. ¿Te parece que regresemos con ese tema? Cómo no. En el siguiente segmento? London Café, un lugar para disfrutar. Universidad con historia. Recordando al licenciado José R. Miller Hermosillo, rector 1973-1976. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Orgullo de ser UACH. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. La pregunta lógica que todos los ciudadanos nos hacemos, bueno, ¿quién ve de estos casos antes de que pasen a la instancia penal? Porque, bueno, pues un ministerio público podrá saber mucho de leyes, podrá saber mucho de investigación, pero si no sabe nada de medicina, pues no va a tener las herramientas necesarias para determinar si efectivamente fue una mala práctica médica, ¿no? Y el médico, el profesional fue omiso, fue negligente, etcétera. Entonces yo te preguntaba en el segmento anterior si la Comisión Nacional de Arbitraje, ¿cuáles son sus funciones, sus alcances, sus atribuciones? La CONAMED, ya de más de 3 lustros de presencia en México, es un órgano descentralizado que se encarga de atender las controversias que se dan entre los pacientes y los prestadores de servicio y que derivan en quejas. Tiene un comité médico que analiza el caso, y esto lo quiero enfatizar. No puedes dirimir, no puedes llegar a conclusiones de si hubo una mala práctica médica o no, si no haces un análisis del proceso de la atención médica del paciente, Claro. que sufrió un daño o la muerte inclusive. Hay un instrumento para evaluar el proceso de la atención médica, que es el expediente clínico. En el expediente clínico, el médico anota todos los procedimientos de diagnóstico que fundamentan su hipótesis diagnóstica, todos los procedimientos del plan de estudio que convergen y fortalecen el diagnóstico, todos los procedimientos para el tratamiento del paciente, sea médico quirúrgico, con una justificación, ¿sí?, los medicamentos, las reacciones adversas que tuvo el paciente en la administración de un medicamento, etcétera, etcétera. Todo eso queda registrado. Es un instrumento de registro que, si no lo tiene una institución, está en una mala práctica médica, porque no tiene una evidencia documentada de cuál fue el proceso de la atención del paciente. La CONAMED, en este caso que nos ocupa y que ha detonado mucha controversia y mucha inquietud, llegó a una conclusión. Llegó a la conclusión de que había una mala praxis, pero no había una responsabilidad profesional. El caso se va a la instancia judicial. A ver, pero está interesante eso. Sí. Sí, porque y es cierto que es controversial. Hay mala práctica, pero no hay responsabilidad. Entonces, ¿a qué se debió la mala práctica? Entonces, mira, hay elementos que configuran la no mala práctica, y voy a explicar algunos. Hay complicaciones inherentes a la práctica médica. Si la sociedad considera que la medicina es infalible, no, pues está equivocada. Pues sí, claro. Los seres humanos no somos infalibles, estamos sujetos a ciertos errores. Pero voy a poner algunos ejemplos en donde no hay mala práctica. La anafilaxia, la reacción a un medicamento.
A pesar de que yo te pregunto si eres alérgico a la penicilina Sí, y me sí. dices desde niño, chiquito, me ponen penicilina porque padecía de amigdalitis, Sí, yo te prescribo porque esa es la orientación y la prescripción razonada y correcta para tu padecimiento, penicilina, y tú haces un choque anafiláctico, no me puedes echar la culpa de negligente, de que tengo impericia o de que estoy dolosamente actuando. Si yo te someto a una cirugía y posterior a la cirugía haces una cicatriz retráctil, una cicatriz muy fea, espantosa, pues no me vas a echar la culpa porque tienes una cicatriz retráctil, porque es una circunstancia inherente a la Inherente a la práctica práctica. médica, ¿sí? Hay otra situación que quiero destacar, el diferimiento de la atención en la consulta de especialidades, en los procedimientos quirúrgicos, que es una causa muy frecuente de queja médica. sí. Si difiere la atención del paciente porque no cuentas con el personal suficiente, el personal médico suficiente, porque no se presupuestó o porque no se cubrió cuando tiene ausentismos programados, y eso ocasiona un diferimiento de la atención, motivo de mucha inconformidad de los usuarios, no le puedes echar la culpa al médico. Aquí la responsabilidad se transfiere a la institución prestadora de servicio, porque hay un área administrativa, hay un área financiera, hay un área de adquisiciones, de compras. adquisiciones, de conservación, que te tiene que garantizar que para el ejercicio correcto de la práctica médica cuentes con los insumos necesarios, equipos suficientes y funcionando, personal suficiente y actualizado y competente, que tengan los medicamentos de acuerdo a la prescripción requerida, científicamente probada, que tengan efectividad, baja toxicidad, que no tengan efectos adversos secundarios. Todos estos elementos que giran en torno a la prestación médica los tienes que tener con suficiencia para que el acto médico sea libre de cualquier complicación. Y si no cuentas con ellos, no le puedes echar la culpa al doctor. Y estás tocando un punto fundamental, porque uno de los argumentos, lo acaba de decir el presidente del Colegio Médico de Juárez, dijo, es que nos acusan de negligencia y nos atribuyen, por ejemplo, el diferimiento para la atención de enfermedades, para operaciones concretamente, ¿verdad? Porque salió de que hasta el 2015 estaban programando algunas, y esto fue incluso motivo de escarnio para el seguro, pues ¿cómo hasta el 2015, etcétera? O el cuadro, ¿cómo le llaman ustedes? El cuadro Básico de medicamentos es sumamente limitado y en ocasiones no hay, incluso hasta los insumos más elementales. Bueno, y dicen, esto, como tú lo dices, esto no es problema de nosotros, esto es problema de la institución. Este asunto tiene esa virtud, voy a decirlo así, entre comillas, de poner al descubierto, poner a la luz pública los problemas estructurales del sistema de salud en México, que van más allá del ámbito individual, profesional, que abordamos en los primeros segmentos. Ahora me gustaría que abordáramos esto, ¿no? ¿Cuáles son, desde tu perspectiva, los problemas, los retos, las deficiencias, yo les llamo estructurales porque son de la estructura misma del sistema? Yo apunto 3, me corrige si estoy equivocado. Yo creo que en principio se trata de un sistema desarticulado, porque por un lado tenemos un sistema de seguridad social y servicio médico para los trabajadores que están en el ámbito de la economía formal. Se creó un sistema de seguridad de salud, el famoso seguro popular, para los que están en la economía informal, que no tienen una relación, no tienen seguridad social, es un seguro de salud nada más. Y luego hay el ISSSTE, por ejemplo, pues es una institución que presta seguridad social y servicios de salud para los trabajadores del Estado. Así es. Y luego tenemos a los de Pemex, su sistema propio, los de las Fuerzas Armadas, la Secretaría de la Defensa Nacional, y a esto le agregas tú, esto convive, este sistema que es el de salud pública,
con la medicina privada, con el sector de medicina privada, que es otro asunto, pero se supone que todo esto está coordinado por la Secretaría de Salud. Yo lo veo desarticulado, totalmente esto. Ese es uno. Dos, el presupuesto. Me llamó mucho la atención que en México se esté destinado el 5.9% del Producto Interno Bruto al sector salud. Hay países como Uruguay, que se supone es una economía más débil, que destina el 9.2%. Costa Rica, que destina el 8.8%. Y así Colombia mismo también. Entonces dices tú, pero ¿qué está pasando aquí? Ese es el segundo. Y tres, y me perdonan los administrativos, pero una ratería espantosa, un mal uso de los recursos públicos que se destinan, porque lo dijo el presidente del Colegio de Médicos, dice, es que no es posible que uno en el mercado negro se encuentre hasta sábanas con el águila del Seguro Social, bolsas, ¿verdad? Y aparte medicamentos y hasta equipo que se sustraen indebidamente. Vamos a una pausa y regresamos en el siguiente segmento con este tema. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. En este segmento nos quedamos en abordar los problemas que tiene el sistema de salud, que hay que plantearlo. Aparte de esa transición demográfica y epidemiológica, pues hay otros problemas serios, ¿verdad? ¿Cuál es tu punto de vista respecto a No, tienes razón. Hay un desequilibrio entre las demandas de atención crecientes, con necesidades muy claras de atención, con expectativas de la población, ¿sí? Y una capacidad resolutiva no suficiente para atender esta demanda. Es un desequilibrio. Así es. Los recursos no son suficientes para una demanda creciente. ¿Y por qué no son suficientes? Ya lo puntualizaste. Pues si nos comparamos con muchos países de América Latina, ya no del mundo, no, de América, estamos con un Producto Interno Bruto destinado a la salud muy insuficiente, muy por debajo. Ahí está la explicación de muchos factores. Pero también, bueno, pues ya mencionaste actos de corrupción, desorganización del sistema, porque no hay una gestión directiva a veces que privilegie por sobre todo el enfoque al paciente, porque aquí todo debe girar con la seguridad y el enfoque que nos merecen los pacientes, ¿no? Entonces, bueno, pues en alguna ocasión, y de todo mundo es conocido, el Seguro Social inclusive hasta patrocinaba equipos de fútbol, sí, a propósito de la serie del Mundial, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no, pues una institución de salud debe estar abocada a resolver los problemas de salud, ¿sí? Claro. Entonces, esto crea también, obviamente, en el gremio médico, pues estrés, temor, preocupación, y conflictúa la relación médico-paciente, porque el paciente no visualiza que si el médico le prescribe un medicamento y va a la farmacia y no cuentan con el medicamento, le echa la culpa al doctor. Pues, ¿qué le pasa? Pues, ¿por qué me está prescribiendo algo que no hay? No visualiza pues que hay un área administrativa que tiene todo un proceso de abastecimiento, de licitaciones y demás para contar con un cuadro básico de medicamentos que sean acordes a las demandas de atención, a la morbilidad de la población y que estén dentro de los preceptos, otra vez vuelvo a decir, claro, de la medicina basada en la evidencia. Yo no puedo garantizar curar a un paciente si me obligan a prescribir un medicamento de tercera elección, con poca efectividad farmacológica y con muchas reacciones secundarias, cuando existen en el mercado, en las guías de práctica clínica y en los protocolos médicos, medicamentos que han probado su efectividad, que han pasado por metaanálisis y por una serie de consideraciones que sustentan su efectividad. Entonces estoy en desventaja como prestador de servicio. Yo no puedo reinsertar a un paciente que tiene un padecimiento por un riesgo de trabajo, una lesión de columna,
una fractura, etcétera, si no cuento con los recursos necesarios para prontamente hacer un diagnóstico integral y acudir a los recursos terapéuticos. El paciente va a estar prolongando su incapacidad innecesariamente, porque le pude haber resuelto su problema de salud si contara con todos estos elementos que giran alrededor del acto médico, de la atención médica. Entonces, hay que tener mucha claridad en eso. Y nuestra gente, si por otro lado está condicionada por el bombardeo que tiene, de que todo es negligencia, de que todo está mal, y le crea ese sentimiento de desconfianza, pues obviamente que va a estar muy a la expectativa, y todo lo va a ver mal, y lo va a dimensionar en otra esfera. Y pues vivimos en un país, Javier, en donde la desconfianza está en todos lados. Sí, Hay desconfianza con la clase política, hay desconfianza con las instituciones, con el sistema educativo, con todo. Ese es un problema de confianza. Y eso tiene un aspecto estructural que tenemos que analizar. y genera una situación, y mencionaste una palabra, conflictual la relación médico-paciente, en donde, como tú bien iniciaste la entrevista, demanda mucha certidumbre esa relación, mucha confianza, porque de otra manera, pues no se logra, no estás reparando máquinas, estás atendiendo seres humanos. Y aquí también, pero yo quiero hablar de este factor antes de pasar a otro. Ya vemos los problemas. Yo observo también que se ha dado un proceso, de alguna manera, de deshumanización de la medicina, que va muy asociado, por un lado, a la mercantilización, ¿no? Y a la justificación en estas deficiencias institucionales. Te voy a poner casos así muy concretos que la gente dice, ¿no? El doctor debe haber llegado a las 8, llegó a las 10. ¿Por qué? Porque prefirió estar en su consultorio privado, porque ahí le reditúa más, en fin. Y se va a las 12 y tiene por una lista de 20 gentes ahí esperando la consulta. Y lógicamente no hay auscultación, no hay, es casi ¿cómo se llaman? Y lo voltea a ver, ¿qué edad tiene? ¿Qué le pasa? Pues esto, y ya está haciendo la receta, diclofenol y Neproxen, ¿cómo se llama? Naproxen. Naproxen, y ya todo el mundo se la sabe. Entonces dice, bueno, ¿para qué? Y esto también, aparte de estas corruptelas y de estas deficiencias administrativas y falta de presupuesto y todo, yo lo conceptúo, a lo mejor estoy en deshumanización, o sea, como que hago como dice el dicho, tú haces como que me pagas y yo hago como que trabajo, ¿verdad? Y entonces se vuelve un círculo vicioso que es muy delicado. Ese es un atentado a la calidad de la atención y al respeto que nos merecen los pacientes que están dentro de los derechos generales de los pacientes. El recibir una atención médica oportuna y de calidad. Yo creo que sería muy lamentable fortalecer con incentivos perversos estas prácticas médicas irresponsables. Para eso también debemos ser sujetos de supervisión y debemos rendir cuentas a la sociedad de nuestro quehacer. Y si tenemos una jornada laboral de 8 horas, tendremos que rendir cuentas de que estamos cumpliendo con la jornada laboral, definitivamente, ¿sí? Entonces, tú hablas de deshumanización. Los preceptos éticos que yo mencionaba en el actuar médico son fundamentales. El respeto a tu derechohabiente, a tu usuario, a tu paciente. El trato con no discriminación, con consideración. El fortalecer la comunicación. Fíjate, te va un dato nada más. La CONAMED, en toda su experiencia, ha llegado a concluir que el 60% de las quejas médicas, ¿sabes en qué estriba? En una comunicación no asertiva, en una comunicación no efectiva entre el prestador de servicio y el paciente. Estamos obligados, y está dentro de los derechos humanos de los pacientes, que debemos proporcionarle una información que comprenda, que sea veraz,
que sea clara y que le permita, en atención a su derecho de autonomía y poder de decisión, decidir si lo que le estamos ofreciendo, el procedimiento diagnóstico que le vamos a hacer, la cirugía que le estamos programando, la hospitalización que consideramos es necesaria para seguir su evolución y su atención, nos va a facultad para que lo hagamos o no. Eso se llama consentimiento informado. Claro. Y es un documento legal. Y es un documento que después de que el paciente recibe toda la información de cuál es su diagnóstico, de qué complicaciones pueden presentársele, de cuáles son las complicaciones conocidas, de por qué tenemos que alertar, por qué es importante que continúe con un tratamiento farmacológico y no farmacológico, la relevancia que tiene su participación activa en la resolución de su problema, los procedimientos y las complicaciones inherentes al acto médico, para que él, Claro. en su libre decisión y respetando su autonomía, nos diga si acepta el procedimiento o no. Y pueden suceder dos cosas: que lo acepta, bueno, pues lo va a firmar, pero bajo consentimiento informado quiere decir que recibió la información suficiente que le permite discernir, orientarse a que lo acepte. O puede suceder lo contrario, que el paciente diga, no doctor, Sí, no me opero. no me opero. Bueno, pues fírmeme, Pues sí. porque eso te exime de cualquier responsabilidad La médica. consulta previa e informada, se llama el concepto. Consentimiento informado. Así es. Vamos al segmento final de conclusiones, te lo adelanto para que lo vayamos abordando. Ah, correcto. Yo creo que es importante en este contexto ver cuáles son los derechos de los pacientes y cuáles son los derechos de los médicos, porque también los tienen. No crean ustedes que nomás es de un lado. Regresamos. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Entramos al segmento final y dejé planteado el tema para concluir esta interesantísima conversación que yo espero le haya aportado la información suficiente para evaluar estos casos, estas manifestaciones que se están dando. Y te decía, ¿cuáles podemos, así de manera muy puntual, ya hablaste de alguna parte en el segmento anterior, de cuáles son los derechos de los pacientes, entre ellos de estar informados, etc. Pero supongo que más. ¿Y cuáles son los derechos de los médicos? Muy bien. Mira, toda esta situación que estamos viviendo, que es un fenómeno social pocas veces visto, recordar que los médicos no se manifiestan desde 1964. Así Todo es. comenzó con los médicos de salubridad residentes que no les pagaban, que eran unas becas insuficientes, etc. Pues esto es un hecho inédito, ¿no? Claro. Bueno, pero ¿qué está generando todo esto? Está generando que en el gremio médico se cree ansiedad, se cree paranoia ante la posibilidad de ser demandados, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa también, que se cree una medicina defensiva. Ahora te hago todos los protocolos de estudio y hasta más, para que no me vas a demandar. Te hospitalizo aunque sea innecesario hospitalizarse, porque tengo temor. ¿Sí? ¿Y esto en qué se va a traducir? En un costo exagerado de la atención médica. Si decíamos que de por sí No alcanza el no dinero. alcanza, y luego tenemos esta medicina defensiva que genera gastos innecesarios, vamos a entrar en un problema muy serio. ¿Qué podríamos concluir, Javier? Primero, hacer énfasis en la relación médico-paciente, y esto se llama medicina asertiva. Considerar que los pacientes merecen que se les explique todo con claridad, con mucha especificidad, con veracidad, y obtener su consentimiento informado, porque aquí se crea un pacto. Claro. Es un pacto, ¿sí? Yo te estoy prestando un servicio, pero estás entendiendo que puedes tener riesgos, que puede haber complicaciones inherentes al procedimiento, y no lo estoy haciendo con dolo, Claro. pero sí te advierto que puede suceder esto, porque te voy a platicar algo. En Estados Unidos, en muchos hospitales de ginecobstetricia, se han cerrado los servicios de obstetricia.
por el temor que tienen los médicos a atender un parto y ser demandados hasta porque el niño está fellito, mano, ¿no? De veras, suena ridículo, pero esa es una situación. Bueno, yo creo que ante todo este panorama hay que mantener una comunicación asertiva, efectiva con nuestros pacientes, primero que nada. Hay que permanecer en una continua actualización de los conceptos del conocimiento médico-científico. Y esta es una situación de responsabilidad profesional, como en cualquier profesión. Sí, claro. La competencia profesional tiene que ser una necesidad intrínseca del prestador de servicios. Entonces, sí, hay que tener también conocimiento y respetar los derechos de los pacientes y defender los derechos de los médicos. ¿Cuáles son los derechos de los pacientes? Te los voy a leer. Sí. Recibir una atención oportuna y de calidad. Recibir atención con respeto y sin discriminación. Que eso es muy importante, porque sí se dan esos Porque, casos. bueno, pues si eres indígena Sí, pues y sí, si ahí lo estás tienes. pobre, te trato discriminada con discriminación. Recibir atención médica en caso de una urgencia real, en cualquier hospital, sea del sector público o privado. Fíjate, es un derecho y no se da, ¿eh? No. Estabilizas al paciente porque está de por medio su vida, la función o un órgano, ¿sí? Al revés, se dan muchos casos y salen públicos de rechazo en los Exacto. hospitales, ¿no? Recibir atención en lugares seguros y limpios. Recibir información clara y precisa, insisto. Lo que yo decía, sí. Tener un expediente clínico. No hay ningún otro documento que especifique el quehacer médico que el expediente clínico. Este forma parte de la comunicación que existe entre médicos, es un documento médico legal, es un documento que nos puede servir para aspectos de educación y de investigación médica. Y que le sirve al paciente, tanto al paciente como al profesionista. al Aquí médico. está. Aquí está. Aquí está. Así es. O sea, dejemos la especulación Sí, a un lado. exactamente. Tener copia de la información contenida en su expediente clínico si decide una segunda opinión. A eso tiene derecho un paciente, a una segunda opinión. Si percibe que algo no está bien, que quisiera otra opinión, tiene ese derecho. Tener manejo confidencial de su información. Que no sean de La propaganda. información médica es una información confidencial. Recibir copia de la información contenida en su expediente, conocer el nombre y formación del profesional que lo atiende. Yo le decía a mis pacientes, ¿quién lo operó? Porque le hizo una cirugía maravillosa, miren nomás cómo está bien. ¿Cómo se llama el doctor que lo operó? Pues es un chaparrito de lentes con unas espinillas. No, espérese. Oiga, el señor hizo una maravillosa cirugía, Claro. cuando menos tenga usted también el respeto de conocer quién lo atendió tan excelentemente. Y decidir libremente cualquier sometimiento, diagnóstico o de tratamiento bajo el consentimiento informado. Esos son los 10 derechos generales de los pacientes. Por otro lado, la Carta de Derechos Generales de los Médicos, ejercer la profesión en forma libre y sin presiones de cualquier naturaleza. El área administrativa no me va a decir a mí que porque hay insuficiencia de un fármaco le prescriba a otro, porque estaría faltando a mi libertad prescriptiva. O que pospongas una operación que tú profesionalmente demandas de urgencia y que porque simplemente... Porque no hay presupuesto para cubrir al anestesiólogo. O que atiendas primero a un paciente recomendado del administrativo. Es un acto discriminatorio que está fuera de los preceptos de la ética médica. Laborar en instituciones apropiadas y seguras que practiquen su práctica profesional. Es un derecho del médico. Contar con los recursos necesarios para el ejercicio de su trabajo. Dicen los manifestantes, no somos dioses, no hacemos milagros, no. La ciencia médica es ciencia y arte y requiere del concurso de insumos, de personal, de equipos, de medicamentos, etc. Entonces, ese es un derecho que tiene, laborar en esas instalaciones y contar con recursos necesarios.
abstenerse de garantizar resultados en la atención médica, no emitir juicios concluyentes sobre los resultados esperados. Y aquí hago un paréntesis, vivimos una charlatanería tremenda. Hay conductores de televisión que prescriben medicamentos y productos, no voy a decir nombres. Esto distorsiona todo, porque esto cae dentro. Los productos milagros, los que te curan la diabetes, los que te quitan lo feo o te bajan de peso, ¿sí? La medicina estética. Ese es otro. Recibir un trato respetuoso por parte del paciente, sus familiares y todo el personal. Respeto. Hay que darle respeto y consideración al usuario, al paciente, Y al médico. pero también hay que exigir respeto como médico. Tener acceso a educación médica continua. Las instituciones de salud no nomás son prestadoras de servicios de salud, de atención médica, sino tienen que conformar y fortalecer la capacitación, la educación médica continua, ¿sí? Tener acceso a la investigación y a la docencia. Ser miembro de asociaciones profesionales, están los colegios médicos, las Academia Mexicana de Medicina, de Cirugía, etcétera. Esto es muy importante. Y aquí quiero hacer... Nos queda un minutito, ¿eh? Salvaguardar su prestigio profesional. No se vale que mientras un comité de expertos esté analizando el proceso de la atención médica, ¿sí? Porque los abogados no saben medicina, Claro, eso me como los refería. médicos no sabemos derecho. Así. Entonces cada quien zapatero a tus zapatos. Que ya esté en los periódicos como negligente, si no se ha concretado y no se ha evaluado por pares en un comité profesional, viendo el expediente y todo el proceso de la atención médica, ninguna conclusión de una mala praxis. Y ya estoy quemado y requemado, No, y ya, con todo lo que implica. Pase lo que pase, y ya no te lo quites. Ya no te lo encima. quites. Y recibir, por supuesto, una remuneración adecuada a los servicios. Y al trabajo especializado que se realice. Yo concluyo. Una práctica médica pegada a los principios científicos, con la validez y el soporte de la medicina basada en la evidencia, con una actualización permanente, con ética, apegado a los principios legales que ya mencioné, no tiene por qué generar conflicto. Muy bien, yo te agradezco mucho esta conversación, a usted su atención. Mire, de verdad, le quise dar este enfoque no amarillista, no escandaloso, sí explicativo, porque creo que es importante que tengamos referentes muy concretos de qué estamos hablando y no prejuzgar, y mucho menos juzgar sin tener conocimiento de causa de cómo está la situación. Quiero informarle que a partir de hace 3 semanas iniciamos en London Café los sábados de rock a partir de las 9 de la noche con el grupo ya legendario aquí en Chihuahua, Los Gigantes del Rock, precisamente. Lo esperamos. Y lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.